has dado de vida, Padre, de gozarnos con tus bendiciones, de tu cuidado, de tu bendito amor, Señor. Gracias infinitas. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar reunidos en esta gran familia de 5E, Señor, y estar con el hermano Rey en clases, Padre, aprendiendo más de ti, Padre. Ponemos esta enseñanza en tus manos, abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, para seguir aprendiendo acerca de ti, Señor. Todo lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ricardo, y gracias a todos ustedes que ya están listos, ya están preparados. Hermana Maricel, mucho gusto. No le habíamos dado la bienvenida. Qué bueno. Entonces, estamos ya listos para comenzar la clase y como siempre vamos a hacer un breve repaso del tema anterior porque esta clase tiene una continuidad, va un concepto tras el siguiente y pues ahí vamos a ir juntos desarrollando este tema. Vamos a compartir pantalla para que podamos, a ver. No sé si es este. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Permítame un momentito, vamos a ok, lo acabo de abrir hace ratito, pero ya no lo encuentro acá. No sé qué pasó. Permítame un momentito, vamos a rebuscar la presentación. Vamos a ver, aquí está. Ok, ok, hermano, gracias por su paciencia. Ahora sí vamos a ponerla, que por alguna razón se me cerró ahí la presentación, pero ya estamos. Muy bien, entonces eh, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Tienen ahí ustedes frente a sus pantallas lo que es el proceso de la prueba, que dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y luego sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y luego dice que el que haya, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, que haya terminado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, ahí dice, a los que le aman. Estos que van así para arriba es los que realmente están comprometidos con el Señor. Pero hay quienes no están como comprometidos con el Señor en alguna área de su vida. Y entonces experimentan, de acuerdo a la condición de su corazón, experimentan la tentación. Luego, la concupiscencia es la que es atraída en una tentación y esa es la que hace la diferencia entre lo que es una prueba y una tentación. Una vez que la concupiscencia ha sido tocada, es atraída y seducida. Vimos los dos conceptos de atraído y seducido, ya es la parte donde se usa el cebo. Entonces la persona es atraída para poder llegar a acercarse al pecado. Luego la persona toma una decisión interna en su corazón, ahí en su mente dice, voy a pecar, pero todavía no ha pecado, pero ya en su corazón, ahí en su mente ya pecó, o sea, decidió pecar, pero físicamente hablando, o sea, hablando de hechos, todavía no, pero ya el Espíritu Santo internamente ya fue vencido. El Espíritu Santo que decía, no, no vayas a pecar, no vayas a pecar, la persona
dijo, sí, sí, voy a pecar, y Espíritu Santo, te haces a un lado, yo voy a tomar mi decisión y yo voy a pecar. Y entonces esta persona, una vez que decidió pecar, dio a luz el pecado. Ahora, la pregunta es, una vez que le hemos dicho no al Espíritu Santo y le hemos dicho sí al pecado, lo que pasa allí es que viene la muerte, la pérdida de la comunión con Dios. Viene una posición en la que nos dispone a seguir pecando en otras áreas, y eso realmente nos pone en una situación muy, muy mal espiritualmente hablando. ¿Y qué es lo que sucede? Que los que vienen hacia abajo son los que aman el pecado, y los que van para arriba aman a Dios. Entonces, ahora el tema de hoy es acerca de qué va a pasar con una persona que ha decidido seguir pecando. Dice acá, sé que no estoy agradando a Dios, pero quiero seguir pecando. Esta es la triste realidad de muchos cristianos que, a pesar de que van a la iglesia, a pesar de que a lo mejor se acercan a leer su Biblia, oran esporádicamente, su vida no está tan mal, pero en alguna área de su vida ellos han decidido seguir pecando, a pesar de que el Señor les ha dicho, quizás en un mensaje, en un devocional, de alguna u otra manera, le ha dicho, eso no lo hagas porque no es agradable a Dios. No te edifica, te destruye, te lleva a la muerte. Pero la persona dice, yo sé que no estoy agradando a Dios, pero amo este pecado y no lo quiero dejar. Recuerdo el caso de una hermana en una ocasión. Esta hermana, pues había sido muy aplicada en la palabra, en la oración, y asistía a los cultos regularmente. Podríamos decir en una cristiana pues, buena, ¿verdad? En términos generales. Pero hubo un momento en el que en su vida ella se desesperó y no tenía esposo, y cometió el error de meterse con un hombre casado. Entonces me le acerqué en una ocasión para hablarle, para hacerla reflexionar, y me dijo, eh, no voy a platicar contigo, me dice, porque yo ya sé lo que me vas a decir. Y yo no quiero retroceder en lo que yo estoy haciendo. Me siento bien con lo que estoy haciendo. Y es más, me dice, no sé por qué Dios no deja que un hombre tenga dos mujeres. O sea, ya estaba como queriendo cambiar la Biblia, y en una posición tal en la que yo no voy a regresar, no vuelvo atrás, no quiero dejar el pecado. O sea, estaba aferrada como se aferra un perrito a su hueso, que no quiere que le quiten el hueso. Así estaba bien agarrado, y no quería hacerlo. Entonces, pues no queda más que orar por eso. Y eh, y la pregunta es entonces, ¿qué viene? ¿Qué sucede con este tipo de personas que no alcanzaron la corona de vida, sino que se fueron hacia abajo, llegaron al punto de pecar y dar a luz el pecado, y no solamente dieron a luz el pecado, sino que quieren seguir en ese mismo estilo de vida? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que están tan atados, están tan amarrados al pecado, que no se dan cuenta del error que están cometiendo. ¿Qué hace? Y esta es la pregunta con la que vamos a comenzar. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando el creyente quiere seguir pecando? ¿Alguien me quiere decir, qué piensas tú que hace el Espíritu Santo cuando alguien ya cayó en pecado y está disfrutando el pecado, no se siente mal por lo que hizo? Algunos creyentes sí se sienten mal por lo que hizo, viene arrepentimiento, esa tristeza le lleva al arrepentimiento, y luego vuelve y confiesa su pecado, etcétera. Pero este no es el caso. Vamos a seguir la línea de una persona que ama el pecado.
Entonces, qué creen ustedes que hace el Espíritu Santo cuando alguien está enamorado del pecado? Te contrista. Sí, Yo creo adelante. que se aparta. Se aparta de la persona, ¿ok? ¿Quién más? Se contrista, hermano. Se contrista, sí, sí. Había escuchado otra cosa, se contrista el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más? Se apena. Se apena, ok, se apena realmente. O sea, se ocupa los dos casos, se contrita el Espíritu Santo y se retira y se y aparta pues, de él. Se aparta, ok. Claro, es como que si yo realmente pues me gusta el licor y estoy en el camino, estoy caminando y entro en una discoteca, entonces Dios me ayuda, me cuida todo en lo que es en la calle, todo. Yo ando orando sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17, 18. Ajá, Entonces, pero si yo entro al salón, entonces dice, ¿cómo? Pues yo no voy a entrar ahí, pues no. Él se queda afuera. ajá, Él se queda afuera y yo entro solo. ajá. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Ok, alguien más, está poniendo Pues, interesante. Ya el hermano dejó el espíritu allá afuera. a Sí, ver, yo sí, creo sí, que una persona cuando realmente tiene un verdadero encuentro con Cristo sí. y que realmente hizo de corazón la oración de fe y que ha recibido a Cristo como su Salvador, en ese momento pues el Espíritu Santo viene a esa persona, llega a Ujú, él y está dentro de él. El Espíritu Santo no se va y viene, o sea, no entra y sale, pero creo que si no ha tenido, porque hay muchos que hacen una oración de fe y se dicen cristianos, sin ujú, embargo, no han tenido ese encuentro y no es una oración que hayan entendido de qué se trata. Entonces, yo creo que más bien esa persona nunca aceptó realmente a Cristo como su Salvador, porque por amor a Dios es que uno se aparta y uno puede luchar, pero es eso, la vida de un cristiano es estar en continua batalla con lo que puedan ser nuestras debilidades y no dejarnos solamente vencer por nuestras concupiscencias. Entonces, yo sí. creo que esa persona nunca tuvo realmente un encuentro con Cristo, nunca supo qué oración hizo y yo creo que ni siquiera el Espíritu Santo mora en él. Ok, gracias. Esa es una posibilidad interesante. Es muy, muy posible. De hecho, vamos a considerar esa posibilidad en el proceso. No sé si alguien más quiere comentar. Don Rey, Sí, Sí, dime, yo dime. después. Ujú. Ok, sí, hermano Fabián, después. Sí, Adelante, María bueno, Eugenia. yo lo que creo es Hermano Fabián que, primero, luego María Eugenia. Sí, bueno, adelante. yo lo que, de mi postura es la siguiente, hay que Sí, personas que son, o sea, son creyentes, pero a lo mejor entienden todo, comprenden todo, o sea, comprenden la palabra de Dios, pero no pueden llegar nunca a alcanzar un andar espiritual porque son personas que a lo mejor creen en Dios y saben, conocen las cosas, pero ellos están en un mundo carnal. O sí, sea, es como que la carne lo sigue dominando a la persona y a pesar de que va a la iglesia, puede ir a la iglesia, escucha todo, recibe, pero, o sea, él no puede alcanzar el espíritu porque el espíritu se opone contra la carne y la carne se opone contra el espíritu. Ese es mi pensamiento. exacto. Ok, muy bien. ¿Mm? Podríamos hablar de un cristiano espiritual, de un espiritual y un cristiano carnal. El Claro, claro, por espiritual eso agarra para dice, arriba y el carnal agarra para abajo. Muy bien. claro, claro, Sí, sí. sí, sí. Ok, muchas gracias por su Ujú. participación. Creo que nos ilustra con facilidad para poder entender bien qué es lo que pasa y lo que el Espíritu Santo puede hacer. Ya han mencionado que se contrista, que se aparta, que el hermano nos hablaba específicamente de que si entra, digamos, un cristiano entra a un lugar indebido, el Espíritu no va a entrar ahí. Entonces, y lo duro es que vamos a ver que cuando verdaderamente la persona es convertida, dice que el Espíritu Santo, nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita allí con nosotros. Y el Espíritu Santo
debería de tener control sobre nuestra vida. Y vamos a ver qué cosas tan crueles hacemos nosotros con el Espíritu Santo. Pero veamos entonces, sigamos adelante. La tarea del Espíritu Santo, desde que llegamos a Cristo, es santificar al creyente. Y este es el tema de hoy. La situación es difícil porque estamos iniciando la clase en el supuesto de que el creyente cayó en pecado. Y ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Si la tarea de él es santificar al creyente, entonces vamos a leer aquí el pasaje. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados a santificación. Lo que sucede es que Dios me llamó para ir al lado derecho, por decir algo, pero yo vine a Cristo y comencé a caminar al izquierdo. Pero entonces la labor del Espíritu es convencerme, trabajar en mi vida con todos los recursos que Él tiene para llegar a mi corazón y a mi mente y convencerme de que ya no siga dando pasos a la izquierda, sino que venga hacia la derecha. Es decir, que si el Señor me llamó a una conversión, a un cambio, no puedo volver o llegar y conocer a Cristo y seguir mi estilo de vida anterior. Eso sería, como dijo Rosario, a lo mejor no entendiste y no recibiste a Cristo, no naciste de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, le damos la espalda a las cosas viejas y he aquí, todas son hechas nuevas. La tarea del Espíritu Santo está allí y es santificar al creyente. Es una tarea difícil. Es como una madre, se le dice que la tarea de ella, de la mamá y del papá, es educar y formar bien a sus hijos. Pero a veces los hijos no obedecen. A veces los hijos van por otros caminos que los padres no les han enseñado. ¿Y qué tarea es para los padres trabajar, luchar, aconsejar, ministrar, jalar, lo que sea, para llevar a sus hijos por el camino correcto? Pues esa es la tarea del Espíritu Santo, santificarnos. ¿Cuánto tiempo le va a costar? Dependiendo del corazón duro que la persona tenga. Algunos va a ser rápido, otros inmediatamente que el Espíritu Santo está actuando 100% en ellos, ni van a caer en la tentación, esos se van para arriba. Pero estamos hablando de casos difíciles, donde el creyente dijo no al Espíritu y no en una forma constante y repetida, y ya el Espíritu se agotó, digamos, los recursos internos, porque el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos dice, párate, no hagas eso. Eso no está en la palabra, eso te va a hacer daño, eso te va a destruir. Pero a pesar de la voz del Espíritu, seguimos dando pasos hacia el pecado. Creo que esta clase nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos aprender a reconocer la voz del Espíritu y que el Espíritu Santo nos pueda dar a nosotros esa dirección que tanto necesitamos, pero no solo para escucharla, sino también para poder dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Entonces, en el libro de Romanos, ya les digo el texto. Hay un pasaje en la Biblia, en Romanos 9 dice, versículo 1, Romanos 9, 1. Este no lo tienen ustedes ahí, se los leo. Dice así, verdad digo en Cristo,
Es lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo. No miento. O sea, esta es una verdad. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo habla a tu conciencia. A veces pensamos que no, es mi idea nada más. No, es el Espíritu Santo que te está hablando. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, no, no vayas allí, no hables con tal persona, apártate, deja eso, no tomes esto, no formes esta amistad, no des paso hacia el pecado. Y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. A veces el Espíritu Santo pone en nosotros un sentir. Dice aquí Pablo que el Espíritu le puso una gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Y por eso decimos, yo siento que el Espíritu Santo me está guiando, no tengo paz en mi corazón. Eso le decimos a veces, no tengo paz, mejor no voy en esa dirección, me detengo. Y está bien, excelente. Entonces, la pregunta es, ¿estamos oyendo la voz del Espíritu? ¿O la oímos para decirle no? Tu conciencia, ¿qué te dice tu conciencia? ¿O tu conciencia es tan carnal que solo te habla de pecado? Porque en nuestro corazón, el Señor dice que las personas que están atestadas de pecado, su mente es de continuo el mal. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, el Espíritu trabaja dentro de nosotros y nos pone ideas, nos pone un sentir, también nos da sentimiento de hacer las cosas que son agradables a Dios y de no hacer las cosas que no son agradables a Dios. Y nos da, cuando tú le dices al Espíritu, sí, quiero hacer la voluntad de Dios, ayúdame, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo tiene un recurso. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en otra ocasión. Pero el Espíritu Santo tiene un recurso importante cuando nosotros le decimos, sí, yo quiero dejar el pecado, yo quiero cambiar. El Espíritu Santo te dota de una fuerza que comienza a manifestarse en tu corazón, en tu mente y luego en todo tu ser, que te lleva a tomar decisiones y a hacer la voluntad de Dios. Todo ese proceso es la gracia de Dios. Pero esto solo es para los humildes. Los soberbios son los que siguen amando el pecado y que resisten. Y si tú resistes al Espíritu, el Señor te va a resistir a ti. Porque Dios dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué? Porque los soberbios resisten al Espíritu. Dios no resiste a nadie, a menos que esa persona le resista a Él. Entonces, si tú resistes a Dios, entonces no vas a tener la gracia de Dios en tu vida y por lo tanto vas a ir a pique cometiendo pecado y pecado y pecado. Entonces, ahora estamos hablando, y probablemente este sea el caso de algunos que estamos aquí en la clase, que el Espíritu está hablando a nuestro corazón y todavía no le hemos dicho no, y estamos como evaluando. Mejor digámosle, sí Señor, yo estoy escuchándote. Dame de tu gracia para poder abandonar este pecado. Dame de tu gracia. La semana pasada hablábamos de el embarazo y algunos a lo mejor la semana pasada abortaron el fin de semana y dijeron, no, ya aprendí, yo mejor aborto el pecado y ya no voy a pecar. Y qué bueno, te felicito. Y ahora, una vez más, dile sí al Espíritu Santo y dile no al pecado. Cambia de dirección, porque esa es la dirección, como dice la Biblia, nosotros no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. ¿Por qué vas a caminar hacia la carne cuando quien murió en la cruz por nosotros es Cristo? Debemos de seguirlo a Él. Bien, entonces el Espíritu... Así, hermano Fabián, por favor. Sí, no, también en Apocalipsis
le voy a hablar dos temas. Sí. En Apocalipsis, Juan también, así como usted nombró Romanos, que habla Pablo, Sí. el apóstol Juan en las 7 iglesias del Apocalipsis también está diciendo de que no quiere ni fríos ni calientes, y que dice, yo los vomitaré de tu boca, a los que son cristianos light, diríamos, ¿no? Sí, sí. Ajá. Que pasan así, por así, están, Ujú. conocen la palabra, como ya había explicado, pero ellos están dominados por el pecado también. Sí. O sea que de personas que incluso van a la iglesia o pastores mismos caen en pecado Ujú. Todos también. estamos como todos tenemos naturaleza pecaminosa, entonces todos estamos Mm, propensos a ser tentados. claro, El único que no tenía naturaleza pecaminosa era Jesucristo. claro, ¿Verdad? claro. Era el único. Y así que todos debemos de cuidarnos. Gracias, hermano Fabián, por su comentario. Es Sí, precisamente, ¿no? Es una tarea difícil, una tarea, pero una vez la iniciamos, hermanos, quiero decirles que dice la Biblia que cuando recibimos la gracia del Espíritu, vamos gracia sobre gracia, victoria sobre victoria. Y ese debe de ser el caminar del creyente, de victoria en victoria. Y la persona que ama a Dios, ese es el camino. Pero volvemos otra vez, hay cristianos que son muy duros y a pesar de que escuchan la voz del Espíritu, escuchan un mensaje, dicen, no, eso es lo que piensa ese pastor. No cree que Dios le está hablando a través del pastor. No cree que Dios le está hablando a través de la palabra, por una lectura o por un amigo, un consejo, sino ellos quieren buscar a alguien que les diga lo que su corazón quiere. Y eso es lo que buscan ellos. Pues vamos a ver, aquí dice elegidos, tú has sido hermano como cristiano, tú has sido escogido, has sido elegido según el conocimiento previo de Dios, nuestro Padre, desde antes de la fundación del mundo, para que fuese santo por medio del Espíritu Santo. Es más, tú no vas a ser santo por las fuerzas tuyas, porque nadie puede hacer una obra espiritual por medio de la carne. Tiene que ser una obra espiritual por medio del Espíritu. Y es la gracia de Dios la que te va a llevar a santificación. No es tu esfuerzo personal. O sea, es decir, no tienes que esforzarte para alcanzar la santidad. Solo deja que el Espíritu Santo haga la obra. Obedécele al Espíritu y dile, sí, Señor. Y ya como David dijo, Daniel dijo, no a la comida del rey y dijo sí a las legumbres. Entonces, seguimos, ya vemos la tarea del Espíritu. Ahora la pregunta es, cómo lo hace el Espíritu? ¿Cómo santifica al creyente? Puede ser que el Espíritu tarde, quizás unos días, una semana, unos meses, quizás un año, o quizás más de un año, no sé, pero el Espíritu no va a doblegarse. Es su tarea. Y él no dice, no quiso, entonces hay que ver a él, ahí lo dejo y ya me voy. No, el Espíritu no es como nosotros. El Espíritu no abandona sus tareas. El Espíritu tiene esa responsabilidad y va a seguir a pesar de que le digan que no. Él tiene recursos, muchos recursos para poder hacerlo. Pero si es verdaderamente un hijo de Dios, nunca lo va a dejar el Espíritu siempre va a estar detrás de él. Porque si el Espíritu fuera igual que nosotros, ya a todos nos hubiera abandonado el Espíritu. Pero Él está allí y alcanza victoria y nos hace volver otra vez a santidad y seguimos en el gozo del Señor. Pero a otros que todavía no, y Él trabaja, ¿verdad? Entonces no te va a abandonar, no va a salir de ti, no te va a dejar. Él va a estar contigo, a pesar de donde tú lo lleves y todo, pero Él va a luchar para ayudarte. ¿Cuáles son los recursos que tiene el Espíritu? Bueno, eso es lo que viene ahorita, hermano Fabián, sí. sí. Hago una aclaración. Bueno, creo que está relacionado. El Sí, Espíritu Santo, por ejemplo, a mí, en mi caso, sí, no sé si en muchos cristianos, ¿no? Pero por ejemplo, a mí
con el tema de la iluminación espiritual, o sea, el Espíritu Santo, yo siento que cuando empiezo a escudriñar las escrituras, yo entiendo. Sí, Y es una realidad eso, que la persona en su condición natural a veces lee la Biblia, pues a mí me ha pasado, que no entendía nada, no puedo meditar en la palabra, pero yo creo que el Espíritu Santo trae iluminación espiritual también sobre las sí. personas que han estado cegadas. A Ujú. mí ese es el Sí. testimonio mío, por ejemplo. Excelente, hermano, gracias. Yo creo que ese es uno de las grandes ventajas de ser guiados en el Espíritu, cuando uno ora, cuando uno estudia, cuando uno está aconsejando, cuando uno está dando una clase, cuando uno está en una conversación misma con el Espíritu, decidiendo un asunto. En todas esas áreas, dice Pablo, orando en el Espíritu Santo. Y eso es lo bonito, porque el Espíritu Santo no está en ti nada más como una persona que no se mete en tu vida. No, Él está buscando ayudarte en todo momento, en todo momento. Entonces, Él, más bien, debemos de estar viendo la obra del Espíritu en nuestra vida de forma constante. Entonces, vamos a ir paso a paso viendo cómo hace el Espíritu Santo esta labor tan importante. Pero antes de ver lo que el Espíritu hace, es importante que nosotros entendamos que no debemos de resistir al Espíritu Santo de Dios. Porque si resistimos al Espíritu, estamos negando nuestra propia naturaleza espiritual o estamos poniendo en duda, como dijo Rosario, si realmente somos creyentes. Si yo resisto al Espíritu Santo, lo que estoy diciendo es que no amo a Dios, que es el primer y gran mandamiento. Si resisto al Espíritu Santo de Dios, lo que estoy diciendo es que el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, el gran yo soy que vive en mí, ese que es Dios, no lo reconozco como Dios, más bien rechazo a Dios en mi vida. Todo eso en realidad, como que no estoy consciente de lo que estoy diciendo. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Porque amo el pecado. Todo por eso. Pero dice en el libro de Hechos, aquí Esteban está hablando en Hechos 7, versículo 51, hablándole a todos estos fariseos y saduceos que estaban ahí, a los maestros de la ley, les dijo, duros de cerviz. Cerviz es la parte de acá del cuello, duros del cuello, en otras palabras, ¿verdad? Otros dirían de la nuca. Duros de cerviz, ¿por qué? Porque no se quieren humillar, no quieren reconocer a Dios. Es duros de cerviz e incircuncisos de corazón, o sea, no son creyentes. Y de oídos, porque tienen saturados los oídos de pecado, no quieren oír al Señor. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Existe una condición en la que las personas resisten al Espíritu. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre rechazar al Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu Santo y resistir al Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos hablando de resistir, es que el Espíritu quiere hacer una obra allí, pero nosotros no queremos que la haga. Y rechazar es cuando no queremos que el Espíritu Santo llegue ni tan siquiera con la salvación a mi vida. Pero hay creyentes que tienen, o sea, nacieron espiritualmente y todo, no son grandes carnales, ¿no? Porque no andan apartados de Dios y todo, pero todos tenemos una área débil. Y en esa área débil el Espíritu quiere fortalecerte. En esa área débil el Espíritu te está diciendo, déjame que yo reine, que yo gobierne, que yo dirija, que yo tome esas decisiones, dame la oportunidad, quiero consagrar tu vida. Y nosotros le decimos, no, gracias. En otras áreas sí, pero en esta no, porque aquí está mi pecado favorito.
Aquí es donde yo quiero manifestarme. Y esto es sencillo. Por ejemplo, cuando alguien es ofendido o cuando alguien no lo saludaron por alguna razón, entonces la persona se molesta y reacciona. O cuando la ofensa es directa, porque las ofensas pueden ser de diferentes tipos, pero si hay una ofensa directa, ya sea física o verbal, la persona reacciona, se enoja. Y una vez enojado, airado, ya puede actuar y pecar. Pero ahí es donde el Espíritu Santo le dice, no, tranquilízate, pasa por alto la ofensa y sigue adelante, evita el problema. Pero hay creyentes que dicen, no, es que este no sabe con quién se ha metido y ahora hoy se va a dar cuenta quién soy yo y comienza, es que ya me ha molestado mucho y esta es la gota que derramó el vaso y yo voy a entrar y con todas esas pequeñas frases justifica su pecado. Cuando el Espíritu le está diciendo, no te enojes, tranquilízate, no lo hagas. Y sin embargo, se va hacia adelante. Pero hay quien dice, no, pues sí tienes razón. O sea, cede al Espíritu, se humilla, no es de dura cerviz y termina haciendo la voluntad de Dios. Entonces, primer consejo, no resistir al Espíritu Santo. ¿Quieres dejar que el Espíritu se manifieste en ti? Sí, ok, no le resistas entonces. Cede al Espíritu Santo. Aquí la diferencia es actitud. Soberbia, humildad. Si eres un hombre soberbio, le vas a resistir y Dios te va a resistir a ti también. No tendrás gracia, o sea, poder. Y si eres humilde, vas a ceder al Espíritu y la gracia del Señor viene a ti y vas a ser un cristiano poderoso, lleno de victoria y alcanzas la corona de vida. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos de andar en el Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu. Claro, el texto dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque está comparando el vino con el ser lleno del Espíritu. Cuando una persona está embriagada, está controlada por el alcohol, controlada por el alcohol. Pero te está diciendo el Señor, déjate controlar no por el alcohol, sino por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo tome tus emociones, que controle tus decisiones, que maneje tus pensamientos, que quite los pensamientos tuyos y que ponga los pensamientos de la palabra. Mire, el Espíritu Santo está en tu vida porque Él va a trabajar. Él no llegó allí a que le des una sillita y Él se sienta para mientras tú diriges tu vida. No, el que se va a sentar eres tú y yo. Y Él es el que va a trabajar, es el que va a tomar control de la vida. Él es el que va a decidir, Él es el que va a tener los nuevos valores, Él es el que va a tomar decisiones, Él es el que va a hacer la agenda. Y nosotros nada más obedecemos la agenda. El Espíritu Santo se manifiesta con poder en nuestras vidas cuando tú se lo permites. Sed llenos del Espíritu Santo. No se puede tener una vida cristiana llena de gozo sin la presencia o sin la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está, pero no siempre tiene control de tu vida. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, no estamos hablando de tener más del Espíritu, porque algunos cristianos dicen, Señor, dame más de tu Espíritu, dame más de tu Espíritu, Señor. No es una oración correcta, porque el Espíritu no se te ha dado por medida. A un pastor se le dio el Espíritu, a ti también. No es que se le dio a él más que a ti. A un evangelista se le dio el Espíritu y a ti también. A ninguno se nos ha dado un cuarto del Espíritu, un 20% del Espíritu. Todos tenemos el 100% del Espíritu. La diferencia es que unos dejan que el Espíritu gobierne sus vidas y otros, teniendo el 100% del Espíritu, ellos gobiernan su propia vida. Lo tienen nada más ahí, nada más como en depósito, pero no está actuando en tu vida. Dale libertad al Espíritu para que tome control de tu vida. Cuando tú le dices, Señor,
toma control de todas las áreas de mi vida, en mi área laboral, en mi área familiar. Yo no quiero gritarle a mi esposa, no quiero maltratar a mis hijos, yo no quiero ser infiel, yo no quiero ni tan siquiera gritarle a la mascota. En fin, que el Señor se manifieste en todas las áreas de tu vida. Que seas una persona paciente y que ese carácter del Espíritu se pueda manifestar en ti. Entonces, no pidas más del Espíritu, ya lo tienes todo. Más bien, entrégale tú más de tu vida. Eso sí puedes hacer, porque el Espíritu está. Solo falta que tome control de toda tu vida. Y también Dios nos pide que andemos en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, la palabra andar significa tu forma de ser, tu proceder, tu carácter, la forma en que tú tomas decisiones. Esa es andar, o sea que toda tu conducta, tu carácter sea dominado, dirigido, guiado, administrado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es andar en el Espíritu, tomar decisiones diarias bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ciertas decisiones que están guiando nuestra vida, pero esas decisiones pueden ser guiadas por el Espíritu Santo. Pueden ser, por ejemplo, tú tienes una meta de decir, yo me quiero casar. Y el Espíritu te va a decir, excelente, está bien que te cases. Nada más que yo te voy a ayudar para escoger a la persona que va a ser ideal para ti. Y entonces, no, yo quiero escogerla yo sé cómo la quiero y todo eso. Pero el Espíritu, deja andar en el Espíritu, sí, Señor, está bien, tú tienes lo mejor para mí. Las mejores decisiones las vas a tomar tú. Yo cada vez que tomo una decisión cometo mis errores y echo a perder todo. Deja que el Señor haga la obra. Eso es andar en el Espíritu, es guiarte por el Espíritu. Mira, nosotros podemos andar en el Espíritu cuando estemos despiertos, o sea, durante el día, y podemos andar en el Espíritu cuando estemos dormidos. Tus sueños son espirituales. Dormido, el Señor tiene control de tu vida también. O sea, tú puedes andar en el Espíritu dormido. ¿Por qué? El Espíritu Santo no solo tiene control de tu consciente, sino de todo tu ser, de tu inconsciente, de tu consciente y de tu subconsciente, de todo tu ser. No solo, el Espíritu Santo no solo está por ahí más o menos, no. Todo tu ser lo tiene el Espíritu Santo. Hermano Fabián. Sí, pastor, le quería preguntar, cuando a veces uno a veces siente nombrar, o se habla mucho, ¿no? También cuando uno dice adquirir la mente de Cristo, tener la Sí. mente de Cristo, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo definiría usted? Ok, gracias, una muy buena pregunta. Cuando hablamos de tener la mente de Cristo, en la Biblia dice que nosotros, más bien la Biblia no dice que podríamos tener la mente de Cristo, sino afirma, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando dice así, es porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y Ajá. es el Espíritu que nos va a guiar a la palabra y por medio del conocimiento de la palabra, nosotros vamos a actuar porque la mente, el único, como dice Corintios, dice, el único que escudriña el corazón de Dios, ese es el Espíritu de Dios. Y el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo tener la mente de Cristo? Dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Y obviamente, nosotros, digamos, tener el 100% de la mente de Cristo es una meta, como Pablo mismo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino sigo a la meta, porque
queremos ser como la estatura, la medida de nuestro Señor Jesucristo. Es una meta que queremos seguir, es una meta que queremos llevar, pero en el fondo la idea es que nuestro andar sea conforme la voluntad de Dios, por medio del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios y aprendiendo cada día, ¿no? A veces en errores, en deficiencias, vamos aprendiendo y seguimos adelante. Pero esa es muy buena pregunta, hermano Fabián. Hermano Roberto. Sí, hermano, 1 Corintios 2:16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Exacto. Ajá. Ahí está, tenemos la mente de Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Gracias. ¿Nos puedes dar nuevamente el texto para que los hermanos puedan anotarlo ahí? Sí, correcto. 1 Corintios 2:16. Ok, gracias, mi hermano Roberto. Con gusto. Bien, dice la Biblia que nosotros debemos de andar también en el Espíritu, Gálatas 5:22. Y Gálatas 5:22 nos va acercando ya, no solo en el andar, sino que nos habla de evidencias más claras de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera que habláramos ahorita de la expresión correcta. Yo voy a poner una expresión acá. Ustedes me dicen si es correcta o no es correcta esta expresión. El Espíritu Santo controla tu carácter. ¿Qué me dicen, hermanos, de esto? El Espíritu Santo controla tu carácter. Comentarios de esta frase. Hermano, Sí, hermanita Ceci. pues yo creo definitivamente que sí, ¿verdad? Porque Ajá. si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, si estamos diciendo que tenemos el Espíritu Santo, es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces Él es el que guía todo en mi vida, incluyendo mi carácter, Sí. porque no está exento de mí ello. Entonces, Ajá. si Él está guiando mi vida, obviamente guía mi carácter también, siempre y cuando yo se lo permita. Ajá, Porque exacto. si yo no se lo permito, entonces no me va a guiar. Sí, porque somos nosotros los que le permitimos. Y vean qué interesante. Dios no va a controlarte a la fuerza, sino Él va a esperar que tú le permitas que lo haga. ¿Ok? Ahí tenemos un concepto. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, hermano Roberto Méndez. Sí, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo redarguye a las personas en sus Sí. pecados para que Ajá. se arrepientan y vuelvan a Dios, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Ok? Muy bien. Ahora le voy a poner otra frase y la comparamos con la anterior. ¿Qué me dicen? A ver, hermana Sandra. No llego a leer la frase, hermano. Ah, ok. No llego a Se leerla. la leo la Porque- frase. Dice, el Espíritu Santo, la primera fue, el Espíritu Santo controla tu carácter. La segunda Sí. es, el Espíritu Santo transforma tu carácter. ¿Ok? Hermano Marcos. Yo opino que yo me dejo transformar, yo me dejo controlar por mi carácter, porque existe libre albedrío, pues. O Sí. sea, yo soy el que le doy la oportunidad, le doy el chance, como dice. El Señor es un caballero, Él no me va a exigir en nada. Yo Ajá. soy el que debo permitirle al Espíritu Ujú. Santo que me transforme mi carácter y transforme y me controle a mí de todo. Sí, sí, Cuando ok. yo estoy en Cristo, yo debo dejarme que Él me transforme a mí y que me guíe, mejor dicho. Ok. Amén. Ok, muy bien. Gracias, hermanito. ¿Alguien más que me Hermano, quiera? Sí, hermano Héctor. sí, buenas noches. Buenas noches, hermano Héctor. Es que estaba trabajando, hasta ahorita me pude meter, disculpen. Ah, ok, bienvenido entonces. Bienvenido. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo tiene un orden definido. Ajá. Primero nos va a controlar esa parte humana, esa parte carnal, esa parte de seducción del mundo.
que muchas veces quiere que nuestra carne haga cosas o piense cosas que no tiene que hacer. Entonces el Espíritu Santo, como ya hemos empezado una relación íntima con el Señor, Sí. Él llega como ese amigo, como esa persona a controlarnos. Pero ¿quién más que Él puede transformar áreas que tal vez nosotros creemos que estamos bien y no estamos bien? Entonces el Espíritu Santo es un gran ayudador, es un amigo, es un transformador del carácter de nosotros para hacernos como el carácter de Cristo. Ok, muy bien. Un gran transformador para hacernos con el carácter de Cristo. Excelente, hermano. Muchas gracias. Hermano Fabián. Bueno, yo lo que pienso, mi opinión es que, bueno, cómo nos transforma el Espíritu Santo. Bueno, yo veo que Dios, por ejemplo, puede trabajar en mi carácter. Dios me va moldeando cada día a medida que somos como una vasija de barro, ¿no? Entonces, el Señor está trabajando continuamente, todos los días, porque dice la misma palabra de Dios que todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No sé en qué versículo está. Así que yo creo que Dios me va Efesios 4. perfeccionando. Y, por ejemplo, en el tema vamos a suponer el tema de la santificación. Bueno, también Dios me va moldeando para que yo deje de tener esa conducta que antes hacía y donde ya no voy a tener esa necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Si, por ejemplo, vamos a suponer, si yo antes era un tipo agresivo, una persona que no quería a nadie, que me enojaba con todos, y yo tengo una vida santificada, apartada para el Señor, entonces ya no voy a sentir la misma necesidad de hacer lo mismo que hacía antes. O sea, eso sería mi punto de vista. Ok, sí, No sé es si... como que ya cambió, usted ya fue cambiado, transformado por el Espíritu. Maricel, adelante, mi hermana María. Ella quiere compartir también su idea. Yo creo que también hay que diferenciar lo que es temperamento de carácter, porque es diferente. La gente cuando le decís carácter cree que es la forma de ser tuya. Y acá, o sea, la palabra de Dios lo diferencia bien. Temperamento es un rasgo biológico de cómo nosotros nos comportamos y genético, bueno, que es lo que muchas veces le dice la gente mal carácter, pero en realidad es temperamento eso. En cambio, carácter surge de las costumbres, la crianza, las creencias, y eso sí es lo que va moldeando el Señor. O sea, cuando yo le dejo al Señor que sea Él esté moldeando mi carácter, también va a moldear mi temperamento. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es el temperamento con que la gente tiene y otra cosa es el carácter, que es el conjunto de creencias, más experiencias, más vivencias, todo lo que que nos va haciendo crecer en la vida cristiana, que nos va moldeando, más la palabra del Señor que nos va forjando, más nosotros que vamos abriéndole el corazón y va transformando, y todo eso va haciendo lo que es el carácter, nos va transformando, nos va moldeando. Y cuando Dios moldea el carácter, también está transformando el temperamento, que es lo que nosotros traemos genéticamente o que es la forma de ser, que a veces es una forma de ser como que la gente dice tiene mal carácter y que en realidad es mal temperamento, un temperamento por ahí violento, cosas así, ¿no? Sí, Pero hay sí. como mucha confusión entre lo que es temperamento y carácter. Sí, sí, gracias, mi hermana Maricel. Hermano, Sí, a disculpe, ver, se me sí, olvidó algo. a ver, hermano Héctor, sí. Mire, este camino, como nos lo enseña el Ministerio 5E, Sí. todo lo que aquí aprendemos lleva un orden. Todo lo que aquí aprendemos tiene un significado importante para poder llegar a esa plenitud que Dios quiere que lleguemos. Sí. Pero nosotros tenemos que entregar el gobierno de nuestra vida al Señor.
Tenemos Sí. que todos los días decir, hoy me gobierna el Señor, hoy no soy yo, es Él, y conforme no perder esa perspectiva, porque tal vez por circunstancias se bajan las pilas, como decimos aquí en Costa Rica. Ajá. Bueno, hoy no, 3 días sin orar, 3 días sin leer la palabra. Yo creo que hay una palabra que se llama perseverancia y dejarnos gobernar por Él siempre. Tener Ajá. esa meta, esa visión, para poder, no flaquear. Ujú. Ok. Es exactamente. A veces nosotros, como dice el hermano, ser fuertes, no flaquear, como dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a veces nosotros, como dice nuestra hermana Maricel, como que no sabemos diferenciar entre carácter y temperamento, pero en el fondo lo que queremos decir es que la vieja naturaleza que está allí adentro, ya sea lo que hemos heredado, la genética, o lo que hemos aprendido acá, o actitudes que nosotros queremos poner. Entonces, la tarea del Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo, la podemos encontrar allá en Colosenses. Vamos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 3, en Hermano el Rey, versículo. perdón, Sí, dime, Jasmine. perdón, pero yo sí creo que el Espíritu Santo nos transforma nuestro carácter Ajá, y luego puede ser, es controlado por Él cuando hay una transformación, si nosotros le permitimos que Él haga su obra, ¿verdad? ajá, Porque en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, exacto. yo sí creo que Él transforma mi carácter y Ujú, lo controla si yo le doy, por decirlo así, si yo autorizo, si yo me dejo ser guiada ujú. y enseñada por Él. Sí, o sea, una vez ya transformado, ya prácticamente ya no tengo ni que decirle que sí, porque ya como que le dije sí en toda esa área y sí, Así claro, es. hagámoslo. Por ejemplo, alguien me ofende, pero si yo antes era muy bélico, digamos, muy iracundo, pero si alguien me ofende, yo reacciono rápido. Pero si ahora ya el Señor quitó eso de mí, ya me transformó y alguien me ofende, ya el espíritu ya ni tiene mucho que hacer ahí porque no voy a reaccionar. O alguien que le ofrecen licor, ya el espíritu ya hizo una obra de transformación, no hay ni interés de tomar, o alguien que antes decía malas palabras, ya el espíritu lo transformó. Y de repente alguien lo ofende, él no se le ocurre decir una mala palabra porque ya todo ese vocabulario fue eliminado por completo. Entonces ya está transformado. Por eso la labor del Espíritu Santo es de santificación. Y santificación significa apartarse del pecado para dedicarse a Dios. O sea, es apartarse del pecado, es declarar el pecado como algo indeseable y acercarme a Dios. Esa es la idea. Lo que el Espíritu Santo hace es me separa. Y cuando me separa, quiere decir que yo ya estoy arrepentido de ese pecado. Ya ese pecado ya no se manifiesta en mí. Y vean lo que dice allí en Colosenses. Colosenses no vamos a decir primero de Colosenses porque solo hay un libro de Colosenses. Colosenses 3, versículo 5. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ya sea el carácter, ya sea el temperamento, ya sean actitudes, todo lo que sea terrenal, dice, hay que hacerlo morir en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean ahí la transformación, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es en todo y en todos. Por eso dice, vestíos pues como escogidos de Dios, ahí en el versículo 12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, etcétera. Entonces estamos hablando que la obra del Espíritu Santo no solo es guiarte en tu carácter, sino transformar tu carácter, tu temperamento, todo lo que es la naturaleza pecaminosa, arrancarla y dejarte poco a poco como Cristo. Es lo que hablamos, porque Cristo es nuestra meta y ahí vamos hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Espíritu logró controlarte en una tentación, gracias a Dios. Deja que el Espíritu no solo te controle, que te transforme por completo para que nunca más en esa área vuelva tu concupiscencia a sentir una atracción por pecar en ese pecado, por caer en ese pecado. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo transforme tu carácter y que en esa transformación tú te vas pareciendo cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ven, ahí está la tarea del Espíritu. Somos transformados, no guiados, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vean, este versículo nos está hablando de la obra, de la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Muchos de nosotros creemos que ser creyentes es haber aceptado a Cristo, dar el diezmo y asistir al culto el domingo y allí comprar una bonita Biblia, una Biblia de cuero para que me dure mucho y ya. Y asistir a algunas actividades de la iglesia. Hermanos, el cristianismo es algo más que asistencia. Estamos hablando de transformación, de dejar que el Espíritu Santo te transforme. No permitas que el Espíritu Santo esté solo presente. Déjalo que transforme tu ser, tu vida. Eso te va a permitir crecer espiritualmente, llegar a diferentes niveles espirituales, tener un mejor discernimiento, llegar a tener la oportunidad de ver lo que Dios está viendo. Ya no veas lo que el mundo ve o que por ejemplo, lo que los discípulos veían cuando vieron a Jesús, que la mujer samaritana estaba platicando con él y lo vieron y dijeron, una mujer, cualquiera lo hubiera regañado a Jesús, porque ¿por qué estás hablando con una mujer samaritana? Eso no debiste haberlo hecho. Además, tú eres rabino, no debiste haber hablado con ella, pero por respeto nadie le dijo nada. Sin embargo, ellos que estaban pensando, ellos estaban pensando en la comida y le dijeron, Señor, aquí está la comida, ya te trajimos comida. Y él dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Vean que él tenía otra perspectiva. Y cuando dijeron, no, pues aquí está, no, les dijo el Señor, levanten sus ojos, porque los campos ya están blancos para la cosecha. Y allá venían todos aquellos de hasta lo mejor los mismos que le vendieron el pan ahí en Sicar, ya venían para ver al Mesías. O sea, Jesús tenía una perspectiva y los discípulos tenían otra perspectiva. Y dejemos que el Espíritu Santo nos vaya transformando nuestra vida para que nosotros tengamos la perspectiva de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuáles son las perspectivas cuando tú comentas, cuando tú hablas, cuando tú opinas? Tú puedes opinar conforme la voluntad de Dios.
conociendo la palabra y dejándote guiar por el Espíritu. A veces Dios te dice, habla, a veces Dios te dice, calla. Y debemos de saber cuándo hablar, cuándo es sabio callarse. Entonces, el Espíritu Santo dice que por la misma imagen, o sea, la idea es que Dios, tenemos como un patrón, que el Espíritu Santo está trabajando, formando nuestro ser conforme la imagen del Padre, del Hijo, digo, de Jesús. Él es nuestro objetivo y el Espíritu Santo está trabajando. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida y no puede generar la imagen de Jesús con pecados, porque Jesús no tenía pecado, ni tiene pecado. Entonces el pecado no es parte de esa imagen. Hay que sacar el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, como una novia aborrecería una mancha de chocolate en su vestido blanco de novia el día de su boda. Así deberíamos de aborrecer el pecado nosotros, sacarlo. ¿Cómo me quito esto? No puedo ir a la boda, al altar, con mi vestido manchado. Quitémoslo para presentarnos blancos delante del Señor. Entonces, esa labor del Espíritu Santo, dejemos que la haga. No resistamos al Espíritu. Dejemos que el Espíritu nos transforme nuestra vida. Y vean qué interesante esto que está acá. El fruto del Espíritu Santo. El fruto es lo que deberíamos nosotros estar demostrando en nuestra vida. Dice que es amor. Aquí, hermanos, muchos de nosotros hemos cometido errores en el tema del amor. Creemos que debemos de amar como siempre he amado, pero nosotros con el amor humano no podemos cumplir el mandamiento divino. El mandamiento divino solo se cumple con el amor de Dios que fue puesto por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, yo tengo que desechar el amor que me enseñaron a mí desde chiquitito. Ese amor que me enseñaron, lo tengo que desechar y tengo que usar el amor que el Espíritu Santo derramó en mi corazón el día que yo recibí a Jesucristo. Y es este amor, el que está allí, es el amor agape, no es el amor humano que yo tenía en mi corazón. Ese amor humano busca lo suyo, este amor guarda rencor, este amor ofende, tiene muchas debilidades, mi amor. Y si yo sigo amando a mi prójimo que está alrededor con el amor de antes, me voy a meter en problemas, me voy a meter en lío, voy a tener problemas personales, porque no es un amor perfecto. Voy a ser un cristiano amando con el amor del mundo. Eso no sirve. Tengo que usar el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. Y ese amor es el que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es ese amor el que Dios quiere que nosotros usemos todos los días y que hagamos morir el amor del viejo hombre. El viejo hombre ya se quedó atrás, pero muchos queremos seguir haciendo la obra del Espíritu con el amor del viejo hombre. El viejo hombre se murió. Por eso muchos matrimonios tienen problemas, porque se siguen amando con el amor del pasado, pero ya no. Dejemos ese amor y dejemos que el amor de Dios reine en nuestros corazones. El gozo del Señor es algo que debería de estar continuamente en nuestro corazón. La paz del Señor. La paz del Señor no es lo mismo tener la paz de Dios y estar con el Dios de paz. Cuando la paz del Señor está en nuestros corazones es porque estamos haciendo su voluntad. Y una vez hacemos su voluntad, el Dios de paz se manifiesta en nuestra vida. Longanimidad, o sea, cuando nosotros tenemos aquí una templanza, cuando somos, no nos dejamos dominar por otra cosa, sino más que por el Espíritu. Benignidad, es decir, no permitir ninguna
cosa mala en nuestro corazón, no pagar, no devolver mal por mal. Eso era lo que hacía el viejo hombre, pero el nuevo hombre ya no es así. Ya no actúa en base a emociones negativas, sino en base a la dirección del Espíritu. Bondad, o sea, una persona buena, una persona que sale cosas buenas de parte de él. No puede ofender a nadie, no puede maltratar porque es bondadoso. La fe es creer y hacer lo que dice la Biblia. Y mansedumbre, una persona que es humilde, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Esta mansedumbre es la que nos permite, es abrirle la puerta de nuestro corazón por medio de la mansedumbre para que la gracia del Señor entre a nuestro ser y transforme toda nuestra vida. La gracia es el poder de Dios, que va a hacer que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, cuando la gracia del Señor entra por medio de la mansedumbre, que dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, entonces vamos a ver de qué es capaz el Señor de hacer con sus hijos. Y hasta el mismo Jesús dijo, no, ustedes van a hacer cosas más grandes, dice, porque yo voy al Padre. Y nosotros podemos, con el poder del Espíritu. Vean, el poder que tenía Pablo, el poder que tenía Pedro, el poder que tenía Juan, el poder que tenía David, en fin, todos aquellos que actuaron bajo el poder de Dios, ese mismo poder nosotros también lo tenemos, porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, y el Espíritu que hemos recibido no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de estar reflejando si permitimos que el Espíritu Santo sea quien controla nuestra vida, que si somos llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se ha moldeado tu carácter al del Espíritu Santo? ¿Cómo te has acomodado a esas 9 características que están ahí? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu y la meta del Espíritu para que se refleje esto en tu carácter o tu temperamento, en tu vida y en la mía. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien, vamos a finalizar acá. Vamos a ver si hay alguna otra. Bueno, tenemos este último concepto. Vamos a ver. Decimos entonces, no debemos contristar al Espíritu Santo. Eso lo dijeron ustedes al principio, ¿verdad? No hay que contristar al Espíritu Santo. Esto significa que no hay que decirle que no, hay que decirle que sí. Dejémonos guiar. También no debemos de permitir apagar al Espíritu Santo. ¿Qué significa apagar? Significa decirle no constantemente hasta el punto en que definitivamente le desobedezco por completo y dejo que el pecado se manifieste en mí. Entonces el Espíritu se apaga. ¿Qué significa que el Espíritu se apague? Significa que ya no le vas a escuchar, que Él ya no le diste opción dentro de ti. Ya tu pecado está tan metido en ti que ya no le escuchas la voz del Espíritu. Mira qué tremendo cómo es el pecado, que te va apartando tanto de Dios que ya no escuchas la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Él ya no pone un sentir en ti de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque quien te controla a ti es el pecado. Entonces ya como que el Espíritu ya no tiene control de ti, ya no. Entonces la pregunta en este caso viene a ser, bueno, ¿y qué sucede cuando tú ya no quieres oír la voz del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? Y entonces eso es lo que va a ser el tema de la siguiente clase. Cuando nosotros endurecemos tanto nuestro corazón que ya no le permitimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros. Entonces, como la tarea del Espíritu es
santificarnos, y nosotros hemos llegado al punto de endurecer nuestro corazón, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver para la siguiente, que el Espíritu Santo nos restaura. Esta ya es otra sesión que vamos a tener. De pronto, entonces, finalizamos la clase acá. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario, algo que quieran ampliar, con toda libertad lo pueden hacer. Pastor, yo, Sí, mi hermano. mira, qué importante es que yo hoy aprendí todo eso, Sí, sí. pero hoy estoy creciendo yo en discipulado y en aprendizaje, Qué bueno, mi hermano pero Héctor. Sí. me trae el Espíritu Santo a mí en este momento que yo esto lo tengo que compartir con mi familia primero Ujú, ujú. para estar en en un mismo nivel, en un mismo sentir y Sí. no no a un yugo desigual, porque yo lo puedo hacer, puedo compartir esto con otras personas, pero primero mi rebaño es mi familia. Exacto, esos son los más importantes para ti. Sí, sí. Qué bueno, mi hermano Héctor. Gracias por compartirnos ese deseo tan precioso, tan bonito de llevar. Se encontró una perla y quiere compartirlo con la familia. Excelente, mi hermano. Excelente. Qué qué buen deseo. Yo creo que ese deseo nos deja a todos, ¿verdad? Con esa buena disposición de compartir las preciosas cosas que el Señor nos enseña. Sí, Muy yo. bien. Sí, hermana Sandra. Primero, algo que se vino repitiendo en todo esto es, depende de mi humildad de decirle al Espíritu Santo que sí, que trabaje, que venga, que esté, ¿no? Sí, Eso me quedó muy claro. sí. Lo que quería preguntar era, ¿qué pasa con los sueños? Porque en algún momento tenemos sueños que no sé si los maneja, como usted dijo, o que el Espíritu Santo tiene control. En algún Sí. momento tenemos un tipo de sueños que nos incita como a pecar, Ujú. aún estando en el Señor y aún que mi última oración y todo eso, eso porque me ha pasado en algún momento. Ajá. Y cuando usted dijo también el Espíritu, ahí pregunto si se puede ahora. Ok. Y hay un pasaje en el libro de Salmos, ahorita no lo recuerdo, a lo mejor hermano Roberto nos lo consigue ya, que dice así, que el Señor controla nuestro andar y Sí, en nuestro reposo. Entonces ahí está hablando el Señor que Él tiene control de todo nuestro ser. Lo que sucede es que a veces nosotros también, mi hermana Sandra, tenemos que entregarle hasta el subconsciente en las manos de Dios y decirle, Padre, yo quiero que tú gobiernes mis sueños. Salmo entregar. 139, 3. Ahí vamos a pedirle al hermano Roberto que nos lo lea, por favor. Salmo 139, 3. Ujú. Sí, Salmo 139, 3. sí, por favor, hermano Roberto. Sí, voy, hermano. Luego le damos la oportunidad al Amén. hermano Marco. Dice así: Sí. has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ujú. Ok, el andar y el reposo son conocidos delante del Señor. Y el Señor los escudriña, la manera en que usted piensa. Por ejemplo, usted está sentada. Cuando usted se levanta, cuando uno se levanta es porque va a hacer algo. No se levanta porque se levantó, sino pensó levantarse, pensó sentarse, pensó dormir, pensó hacer algo. Y todos esos pensamientos el Señor los conoce. Dice, Ahí el está, Señor claro. conoce también los pensamientos que tenemos aun cuando estamos en reposo. Y nosotros debemos de entregarle todos esos pensamientos al Señor. Hay
muchos cristianos que tenemos derrotas en nuestros sueños y tenemos victorias durante el día. Y eso nos llena de tristeza, nos llena de miedo. Hay gente que sueña y se despierta con tremendas pesadillas y sufre mucho con sueños. Yo les voy a contar un sueño que yo tenía. Yo antes, siendo cristiano, yo soñaba que me perseguían unas serpientes. Yo iba por un lugar y me aparecían muchas serpientes grandes, pequeñas, de muchos tamaños, y me perseguían. Y yo corría, pero no me abundaba la carrera. Y me alcanzaban las serpientes ahí. Y entonces yo tenía que despertar gritando a veces. Pero una vez dije, no, Señor, yo no quiero ser un cristiano derrotado. Yo quiero tener victoria aún en mis sueños y tú tienes control de toda mi vida. Así que yo te invito para que vengas a mis sueños y que tú te manifiestes en mis sueños. Entonces, un día volví a soñar otra vez y imagínense qué pasó. Yo iba por un camino y salieron las serpientes otra vez. Sin embargo, ahora el Señor me dio en mi mano como una espada, un machete. Y entonces yo, en vez de correr de las serpientes, yo las perseguía a las serpientes y las serpientes eran las que salían corriendo. ¿Ven? Entonces yo Amén. estaba con gozo al final, dije, no, pues qué bueno, ¿verdad? Dios no me quitó las serpientes, pero me dio un instrumento para vencerlas. Y así en mi familia he tenido tremendas testimonios de cómo Dios se manifiesta en nuestros sueños. Entonces, si tú sientes una derrota en el sueño o algo te pasa, invita a Jesús a tomar control de todo tu ser, tu consciente, tu inconsciente, tu subconsciente, todo tu ser. El Señor tiene control porque el Espíritu Santo vive en ti, ¿verdad? Así que Amén. ahí está el Espíritu manifestándose. Hermano Marco, disculpe que lo dejé esperando, hermano Marco. No, tranquilo, pastor. Sí, Mire, quiero compartir para la hermanita este sí, versículo que está en Salmos 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir, me hace vivir confiado. Salmo exacto. 4:8. Ya, también Sí, quería darle también y yo también pues tengo aquí mi parte donde yo tengo mi altar. Yo sí, después pues, de orar, pues yo a las 2 de la mañana me cuesta orar y entonces yo le digo a mi Señor, Señor, cuida de mis sueños para que el enemigo no haga presa de mí. Oiga, ujú, yo también tenía sueños, incluso sueños pecaminosos, sí, sueños, y le digo también, mejor hazme dormir y que sueñe contigo, que sueñe sí, algo tuyo. sí, ¿Sí? sí, Y a veces me hace soñar trabajos que yo estoy trabajando en empresa, me hace trabajar y hasta descubro cómo arreglar una lavadora, una refrigeradora. sí, es Entonces, cierto. ahora yo duermo tranquilo Sí, sí, y no tengo por qué dormir mal y tener pesadillas. así Yo es, también tenía hermano. pesadillas, ¿sí? ¿Sí? Excelente, hermano. Gracias. No, es cierto. Sí, a veces si uno le pide al Señor, Señor, ayúdame a encontrar las llaves, si te duermes, en el sueño vas a buscarlas donde están las llaves. Si te despiertas y las vas a encontrar, ahí están. ¿Verdad? El Señor te guía, el Señor te guía. Hermano Roberto Otra Méndez. cosa, otra Ah, cosa bueno, cuando sí, sí, hermano. Sí, pierdo algo, Señor, ayúdame a buscar las cosas que ando buscando. Alguna sí, herramienta, Señor, ayúdame a saber dónde están las llaves, dónde está tal cosa. sí, Y Él enseguida, ¿sí? sí, sí, Por Él nos eso es que guía. sabemos que, sí, porque sabemos que Él es un Dios vivo. Sí. Amén. Y a veces le pedimos dónde están los lentes, Señor, y los tenemos puestos, ¿verdad? Bueno, hermano Roberto. Sí, hermano, no, para contarles algo, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, Sí, nos acostamos y tal vez no oramos, bueno, y uno tiene un sueño y el problema es que en ese sueño pues se sueña tal vez en cosas que no son pues muy buenas, y ¿qué sí. pasa? Cuando uno se levanta, ya completamente uno contrista al Espíritu Santo, o sea, se siente uno tan mal, tan triste, Ujú, como que las cosas no son iguales, pero sí, debemos de orar y pedirle al Señor.
Gracias a Dios, bueno, yo ya tengo años de que no me pasa eso, porque siempre le pido a Dios y igual que usted, que como Dios le dio una espada, pues también me ha dado mis armas y ya cuando pasa algo, pa, o me despierto o algo, pero no, todo bien, gracias a Dios. Ujú. Mejor despierta, me dice. Y amén, amén. Me desvelo mejor. Mejor desvelado que soñando mal, dice. Hermano, Sí, hermanito. Hermano algo Héctor. que, Sí. algo que va un poquito de la mano con esto que están hablando de los sueños, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, han dado muchos consejos muy buenos a seguir y a practicarlos. Yo Sí. le quería preguntar, cuando digamos se sale a evangelizar en grupo, ¿verdad? A un parque y bueno, ya se sabe la labor que hay que hacer, o se va a algún lugar, en algún momento, yo fui por muchos años a predicar a las cárceles, Sí. es necesario, pastor, ¿verdad? Pedirle al Señor antes de entrar que nos cubra, que nos guarde a la entrada y luego de terminar la labor, también es necesario pedirle a Él que nos descontamine y también de toda venganza del enemigo, porque a veces no se hace y pueden venir algunas cositas, creo yo. Sí, bueno, hermano, siempre ponernos en manos de Dios, sobre todo cuando va a esos lugares de cárceles, porque pues ahí hay tanta maldad, tantas cosas, hay que cuidarnos, ¿verdad? Y espíritus andan por todos lados. Claro, no se nos van a meter porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero, pero sí es bueno orar para que el Señor nos proteja y que nos use en esos lugares. Muy bien, hermanos, les agradezco mucho su participación, que sus comentarios han sido muy bonitos, edifican y le dan más forma a los principios que estamos aprendiendo. Así que vamos a orar para finalizar. Hermana Tony, por favor, nos dirige en oración, si es tan amable, hermanita. A ver, todavía no se habilita su micrófono, hermana. Ya. Ahora sí. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra, para escuchar a los hermanos, Padre, para todas sus propuestas que ellos dicen, todo lo que nos dicen, Padre, que sea para bendiciones, Padre. Enséñanos, Padre, a poner más atención, a que tu palabra se quede en nuestro corazón. Sí, Señor. Principalmente a mí, Dios, porque luego se me olvidan las cosas. Abre mi mente, Dios. Te pido con todo mi corazón, Padre. Te pido por el hermano Nelson, que tú le bendigas, Dios, que le des mucha salud, sabiduría, Dios, para que él nos siga mostrando tu palabra. Te pido, Padre Santo, por todos los hermanos que se conectan, que les des ese tiempo, que, Padre, siempre estemos al pendiente, que estemos sedientos de tu bendita palabra, Dios. Y Dios, gracias por este hermoso momento. Te lo pido, te lo ruego en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Tony. De Entonces, nada, hermanito.